Saludos y bienvenidos a una clase más. Soy el profesor Saúl Castillo. En esta oportunidad vamos a trabajar con el contenido 1.10, en el cual se llama análisis gráfico de la pendiente negativa. Es un tema muy importante para octavo grado. Vamos a analizar la pendiente negativa, y es que dice el problema inicial, lo podemos leer ahí en pantalla. Dice: para la función de cada una de las gráficas realiza lo siguiente. Dice: este es el problema inicial del contenido que estamos viendo. Esto está en los libros de ESMATE de la República de El Salvador, en su página número 57, el contenido 1.10, análisis gráfico de la pendiente negativa. Vemos que el problema inicial dice que para cada una de las funciones o de la gráfica realizar lo siguiente. Dice literal A: analiza. Hay una pregunta muy importante: ¿qué sucede con el valor de Y cuando el valor de X aumenta una unidad u otra cantidad convencional? Va la pregunta. Literal B dice: determina la razón de cambio. Tenemos aquí dos funciones en donde tiene su respectiva gráfica. Y igual a menos 2x más 3 es esta línea recta que tenemos acá, y la otra es y igual a menos 1/2 por x más 3. Veamos la solución. Si es que esto es análisis, tenemos que la solución dice literal A: analizar qué sucede con los valores de y cuando x aumenta una unidad. Se obtiene que, veamos la primera, que es y igual a 2x más 3. Vemos que en la solución nos dice, en la gráfica y igual a menos 2x más 3, se puede observar que si x aumenta una unidad, y disminuye 2. Veamos si es cierto. Aquí tenemos que x aumenta una unidad de 0 a 1, aquí en el punto que x aumenta una unidad, dice que y disminuye 2. Vamos a ver. Tenemos de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 3, 0 a 4. El punto donde corta el eje Y es el punto 0,3, es este. Vemos la relación que tiene, que cuando va de 0 a 1, una unidad x, y disminuye 2, porque baja de 3 a 1. Cuando x aumenta en 2 la gráfica, y baja de 1 a menos 1. Cuando x aumenta a 3, y baja de menos 1 a menos 3. Veámoslo en la parte superior. Tenemos aquí desde el punto menos 2,7, que es este. X va de menos 2 a menos 1, y y decae de 7 a 5. Y va de menos 1 a 0, y y decae de 5 a 3. X va de 0 a 1, y y decae de 3 a 1. Viendo el análisis de la primera, ahí tenemos la respuesta, que cuando x aumenta una unidad, y disminuye 2. Veamos ahora en esta que es más inclinada, que es y igual a menos 1/2 de x más 3. Dice en la parte inferior: en la gráfica de y igual a menos 1/2 por x más 3, se dificulta determinar con exactitud cuando aumenta y. Cuando x aumenta una unidad, en este caso se puede considerar otros valores. Por ejemplo, si x aumenta 2 unidades, y disminuye 1. Veamos si es cierto. Dice que si x aumenta 2 unidades, y disminuye 1. Veamos del punto de 0 a 2. X aumenta 2 unidades, y disminuye 1. Del punto 0, la recta pasa por 3. Quiere decir que de 0 a 2
X va de 0 a 2, Y va de 3 a 2, exacto. X aumenta 2, Y disminuye 1. X va de 2 a 4, Y va de 2 a 1. X va de 4 a 6, Y va de 1 a 0, y es el punto 6,0. Quiere decir que la solución es correcta. Después de la solución vamos a ver los ejercicios que tenemos acá. Aquí tenemos la conclusión y posteriormente vamos a los ejercicios. Estos son los ejercicios. Tenemos dos gráficos. Uno es y igual a menos 2x más 1 y el otro es y igual a menos 1 medio de x más 1. Dice, observa las gráficas de las funciones y responde para cada caso. Literal A. ¿Qué sucede con el valor de y cuando el valor de x aumenta una unidad? Y literal B. El literal A es para las dos gráficas, como también el literal B es para las dos gráficas. Literal B dice, determina la razón de cambio. Para esto, aquí tenemos las gráficas. Ya están graficadas, solo es de analizar, observar y analizar. Y vemos acá que en esta gráfica y igual a menos 2x más 1, el análisis es que el literal A dice qué sucede con el valor de y cuando el valor de x aumenta una unidad. Veámoslo de esta forma. Tenemos de 0 a 1. X está de 0 a 1 y vemos que y baja de 1 a menos 1. Tenemos x de 1 a 2. Y baja de menos 1 a menos 3. Veámoslo de los valores negativos de x. X de menos 2 a menos 1. De menos 2 a menos 1. Y está. Pasa de menos 5. De 5 a 3. Quiere decir que ¿qué sucede con el valor de y cuando el valor de x aumenta una unidad? Quiere decir que el valor de y disminuye 2 unidades. Cuando el valor de x aumenta una unidad, el valor de y disminuye 2 unidades. Dice, determina la razón de cambio. La razón de cambio es el valor de A. Tenemos aquí la gráfica de la función y igual a menos 2x más 1. La podemos graficar si queremos, pero para esto voy a ocupar una herramienta que se llama GeoGebra. Este GeoGebra, aquí la voy a graficar. Dice que y es igual a menos 2x más 1. Menos 2x más 1 aquí más 1. Ahí la tenemos ya. Ahí está. Y igual a menos 2x más 1 y la graficamos aquí utilizando GeoGebra. Y vemos lo siguiente. Aquí está la gráfica. Aquí lo podemos ver mucho mejor. Dice que el ejercicio, que es lo que pasa cuando x aumenta una unidad. ¿Qué pasa con y? Aquí tenemos de 0 a 1. Lo que pasa con y es que disminuye 2 unidades. Veamos si es cierto. Aquí también vemos de 0 a 1 y y x de 0 a 1, y disminuye de 1 a menos 1. Tiene 2 unidades porque de 1 a 0 es una unidad y de 0 a menos 1 son 2 unidades. X va de 1 a 2, y disminuye de menos 1 a menos 3. Bien, pues aquí está de 1 a 2 y y va de menos 1 a menos 3. Comprobado. Vamos a ver ahora el siguiente,
que dice el otro análisis de la otra gráfica, que es y igual a menos un medio de x más 1. Dice que es lo mismo. ¿Qué sucede con el valor de y cuando el valor de x aumenta a una unidad? Cuando el valor de x aumenta a una unidad, vemos que el valor de y disminuye, pero no disminuye una unidad, disminuye la mitad de la unidad, es decir, disminuye un medio. Y posteriormente, quiero explicar esto, porque aquí en el literal B dice que determinar la razón de cambio. La razón de cambio es siempre el coeficiente que multiplica con la x. Ese es el valor de cambio, que tomar muy en cuenta eso. En este caso, en la primera es menos 2 y en la segunda es menos un medio. Entonces sigo con la explicación, que de 0 a 1, x cuando va de 0 a 1, y disminuye un medio. Grafiquémoslo para verlo. Tenemos acá y igual a menos un medio. Menos un medio de x más 1. Aquí está la gráfica. Esta se llama y igual a menos un medio de x más 1, y vemos que cuando x aumenta una unidad, y disminuye 0.5, es decir, un medio. Cuando x va de 1 a 2, y va de 0.5 o de un medio a 0. Cuando x va de 2 a 3, y va de 0 a menos un medio. Es decir, cuando x aumenta una unidad, y disminuye un medio. Y la razón de cambio de esta, dijimos que es el coeficiente, que es el que está acompañando a x. En este caso, la razón de cambio de esta es menos un medio. Aquí está, menos un medio. Es esta. Y la razón de cambio de la anterior, de esta, es menos 2. Muy bien, dejamos ahí entonces el contenido 1.10 en la página 57, y así de forma rápida veremos el siguiente contenido, que está en la página número 59, que es el 1.11. Decirles que esto es importante analizarlo e interpretarlo, y es importante tomarlos muy en cuenta. Vemos que en la página 59, el contenido 1.11 dice: relación entre la razón de cambio y pendiente de la gráfica de y igual a x más b, o a por x más b. Tenemos aquí el problema inicial que dice: para la función y igual a 4x menos 2 hay que realizar lo siguiente. Literal A dice: determinar la razón de cambio mediante el conteo de unidades. Literal B dice: determina la diferencia entre los entre los valores de x y y, y esta toma como referencia las coordenadas de los dos puntos indicados. Literal C dice: calcula el coeficiente entre la diferencia de los valores de las coordenadas en y con la diferencia de los valores de las coordenadas en x. Literal D dice: compara el resultado obtenido en los literales A y C. Y va la pregunta: ¿qué concluyes? Tenemos aquí la gráfica se llama y igual a 4x menos 2. Vemos que es una recta, es una gráfica lineal, y tenemos acá la solución de dicho ejercicio. Dice que al determinar la razón de cambio mediante el conteo de unidades, incrementa y. Cuando x aumenta una unidad, se tiene. La razón de cambio es 4, porque 4 es el coeficiente que está con x, y porque y es igual a 4x menos 2. Esa es la razón de cambio. Literal B dice: para determinar la diferencia entre los valores de las coordenadas en x y y,
se restan las coordenadas de los puntos seleccionados, es decir, del punto A y B. Y vemos que los puntos que tenemos acá, tenemos un punto que es 2,6 y otro punto, tenemos otro punto 2,6 y posteriormente tenemos el punto 1,2, pero en el punto 1,2 se hace la diferencia, es decir, 6 menos 2 me queda 4, que 4 sabemos que es la razón de cambio, pero al ser esto, vemos que hay una sumatoria más, o un puesto más, o una inclinación más, pasando de 1 a 2. ¿Por qué? Porque 2 menos 1 es 1. Y vemos que el punto 2,2, que es este, que es 1 más a la derecha, vemos que de 1,2 se pasó al 2,2, tomando en cuenta que la diferencia de 6 menos 2 es 4 y la diferencia de x, la diferencia de y, que 6 menos 2 es 4, la diferencia de x es que 2 menos 1 es 1. Y dice que al calcular los coeficientes de la diferencia de los valores de las coordenadas en y con la diferencia de los valores de las coordenadas en x, se tiene la diferencia que es diferencia de y sobre diferencia de x, que es 4. El literal dice que al comparar los resultados obtenidos del literal A y el literal C, se obtienen que los resultados son iguales. Claro, el literal A vemos que la razón de cambio, en el literal C vemos que la diferencia en y sobre la diferencia en x, que nos da exactamente 4, nos da exactamente igual. Tenemos la conclusión y posteriormente tenemos los ejercicios. Aquí en los ejercicios siempre me gusta detenerme para explicarlos, para explicarles para cada una de las funciones mostradas en la gráfica siguiente. Realiza lo que se indica a continuación. Literal A dice: puede determinar cuántas unidades avanza en y cuando x avanza una unidad. La pregunta: justifica tu respuesta. Dice: calcula el crecimiento en x y y considerando las coordenadas de los puntos indicados. Literal 6 dice: calcula la pendiente de la función de cada gráfica. Vemos entonces que tenemos cada una de las gráficas ahí, explicando el tipo de gráfica, y nos piden en el literal A, puede determinar cuántas unidades avanza en y cuando x avanza una unidad. En la primera, ¿verdad? Tenemos en esta, analizar la gráfica. Vemos que cuando x avanza una unidad, es decir, de 0 a 1, y aumenta 2 o avanza 2. Aquí está, de 0 a 1, y va de 1 a 3, entonces y avanza 2. Cuando x avanza 1, y avanza 2. En la primera, el literal A. Literal B dice: incremento, dice, calcula el incremento en x y y considerando las coordenadas de los puntos indicados. Vemos que el incremento en x, que está, ¿ve?, es 7 menos 3, que nos da 4, es este 4 que está acá. Y el incremento en y es del punto 1,3, es 3 menos 1, que nos da exactamente 2. Vemos que el incremento que hay del punto 1,3 al punto 3,7, vemos que el incremento en x es 2 y el incremento de y es 4. La pendiente es exactamente
lo que habíamos visto anteriormente, que son los cocientes. Son los cocientes estos, la diferencia en y sobre la diferencia en x, y vemos que la diferencia en y sobre la diferencia en x, acá vemos que la diferencia en y nos da exactamente este 4 y la diferencia en x nos da 2, y 4 entre 2 es 2. Entonces la pendiente del primer gráfico es 2. Vamos a analizar el segundo gráfico que tenemos acá, que la primera pregunta dice: ¿puedes determinar cuántas unidades avanza en y cuando x avanza 1? Cuando x avanza una unidad, vemos acá, x avanza una unidad, vemos que y exactamente aquí, y avanza también una. Cuando x avanza una, y avanza una. Fácil de verificar. Y vemos literal B que dice: calcula el incremento en x y y considerando las coordenadas de los puntos indicados. El incremento en y vemos tomando en cuenta los dos puntos que son menos 4,0 y el otro punto que es 0,4. Vemos que 4 menos 0 es 4, quiere decir que el incremento en y es 4. Vamos a ver si es cierto. Aquí está, miren, de 0 a 4, aquí está el incremento en y. Y el incremento en x vemos que es 0 menos 4, que 0 menos 4 se nos hace 0 más 4, que también es 4. Vemos si es cierto. Vemos que de menos 4 a 0 hay 4 unidades, y de 0 en y, ¿verdad?, a 4 hay 4 unidades. Quiere decir que el incremento de y es 4 y el incremento de x es 4. Y la pendiente es el cociente del incremento de x sobre el incremento de y, perdón, sobre el incremento de x, que es esta. Y vemos que en este ejercicio los dos incrementos son iguales, es decir que la pendiente es el incremento de y sobre el incremento de x. El incremento de y es 4, el incremento de x es 4, 4 entre 4 nos da una pendiente igual a 1. Dejo hasta acá, fue un gusto, ya vimos dos contenidos. Es importante tomar en cuenta cada uno de las explicaciones, ver los gráficos, usar GeoGebra, que es una herramienta bastante importante también para poder hacer los ejercicios. Soy el profesor Saúl. Fue un gusto, nos vemos a la próxima. No te olvides darme tu fuerte like y suscribirte a mi canal y activar tu campanita para estar pendiente de cada uno de mis videos. Nos vemos a la próxima. Like